Vamos a seguir hoy con la genealogía por la línea de Caín. Básicamente vamos a seguir todas las generaciones que huyeron de la presencia de Dios y que hicieron lo que no le agradaba a Dios. Así que terminamos la vez pasada hablando de Génesis 4:17, cuando decía: y conoció Caín a su mujer y concibió y dio a luz a Enoc. Y cuando estaba edificando una ciudad, llamó el nombre de la ciudad como el nombre de su hijo Enoc. Entonces el primer hijo que tuvo Caín fue Enoc. Aquí vemos básicamente la línea de Caín. Este es el primer hijo al cual le puso este nombre Enoc. Enoc quiere decir o traduce iniciado o dedicado. Es básicamente dedicado a que fuera como él. Básicamente quería que fuera su dedicación o que siguiera la misma línea de su padre Caín. Y básicamente uno ve aquí ya o Caín representa a esas personas que no quieren doblar sus brazos a torcer, sino que quieren seguir la línea del mal y no quieren reconocer a Dios como su Señor. Y establece una ciudad, como habíamos visto, también dedicada también a este tipo de vida sin Dios, y por eso le pone el mismo nombre a la ciudad, y básicamente se declara en rebeldía con el Señor a vivir lejos de eso. Esto básicamente se traduce como el primer fruto de lo que se conoce como el humanismo, una ciudad que fue mundana, corrupta, que representa todo lo que es el mundo y que muestra lo que es una ciudad a la cual abandonaron a Dios. O sea, son personas que se dedicaron a vivir fuera de la presencia del Señor. Y estos podían crear grandes obras. De hecho, se dice que fue una gran ciudad, y ellos podrían creer que estaban muy vivos, que estaban muy fuertes, pero la palabra del Señor les da un calificativo a estas personas, o las representa también, como lo muestra Apocalipsis 3:1, que dice así: sé de tus obras, que tienes reputación de que vives, pero estás muerto. Y eso básicamente es lo que ejemplifica lo que es una persona como Enoc, una persona que puede lograr fama, que seguramente todos en esa época conocían el nombre de Enoc, no solamente por lo que él era, sino porque la ciudad que llevaba también su nombre era una persona seguramente famosa, pero que ante Dios básicamente está muerto completamente por estar alejado de su presencia. Así que esos son el grupo de personas que habla aquí Apocalipsis 3:1. No importa la fama que se tenga en el mundo, ante Dios están completamente muertos. Así que tanto Caín como Enoc iniciaron su obra sin Dios, lejos de la presencia del Señor. Y Dios para nosotros y para la humanidad debe ser el principio de todas las cosas. Todo lo que uno quiera crear o hacer en este mundo tiene que tener la presencia del Señor. Él se goza, como hemos visto, usándonos y estar con nosotros. Así que tanto los negocios como el matrimonio, como el plan de jubilación, todo lo que uno tenga a nuestra mano debiera estar tomado de la mano del Señor y no seguir el ejemplo de Enoc. Así que aquí vemos una primera generación, como vemos, que quiere hacer las cosas sin Dios, quiere tener fama, fortuna, pero sin la presencia del Señor. Y eso es lo que no debemos hacer nosotros. Esta es la línea de la cual no debemos imitar, sino hacer todo lo contrario. O sea, si queremos hacer algo, tenemos que poner a Dios en nuestro equipo para que sea para la gloria de Él. Entonces, esta es la primera generación. De aquí vemos que cada vez esta generación va a ir de mal en peor. Entre más uno se deje de Dios, las cosas se van a poner peor, y encontramos una segunda generación, que es Irad. Entonces, después de Enoc viene Irad.
Irat traduce básicamente fugitivo, corredor, veloz, pero también habla de una persona jactanciosa. Eso es lo que traduce el nombre de Irat. Irat, pues vemos aquí como están siendo también fugitivos de la presencia del Señor, se han alejado de Dios, pero también nos habla de una persona que seguramente es atlética, fuerte físicamente, y esto lo hace ver como alguien jactancioso o fanfarrón. Y fanfarrón básicamente son personas que uno podría ejemplificar como que Dios no está viendo lo que yo estoy haciendo, yo hago lo que se me venga en gana, tengo la fuerza, simplemente me valgo por mis propios medios y no necesito de Dios ni me importa que si Dios se da cuenta de lo que está haciendo o simplemente no ve lo que estoy haciendo. Y esto también en la Biblia se refiere a este tipo de personas, como lo ejemplifica el Salmo 10:4. Dice, el malvado levanta insolente la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos. Entonces es el típico personaje donde no le importa lo que Dios piense, simplemente él se cree mucho y aleja también a Dios hasta de sus pensamientos. El Salmo 14:1 también hace referencia a este tipo de personajes. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Así que estas personas jactanciosos que encuentran en el mundo y que tienen que ver con este personaje, son personas que tratan de lucir grande, pero lo que muestran más de lo que verdaderamente son. Con esto tratan de tener bienes, apariencia externa, poder, honor, y creen que eso lo pueden lograr por sus propias fuerzas y que no necesitan de Dios. En la Biblia encontramos algunos personajes muy famosos que les pasó esto y que son de mal ejemplo o de un ejemplo de lo que no se debe hacer cuando uno cree que lo que ha obtenido fue hecho con sus propias fuerzas y no como regalo de Dios. Y estos también podemos recordar la historia de Nabucodonosor, que llegó a ser tanta su gloria que el Señor le demostró en segundos que él dependía completamente de Dios. También rey Ezequías. Son personajes en la historia que Dios les permitió llegar a ciertos honores, a hacer ciertas cosas, pero que ellos creyeron que era debido a su propia sabiduría o su propia fuerza, y Dios les demostró que no era así. Entonces, cuando Dios no está presente en el corazón de las personas, estas tratan de llenarse, llenar esa ausencia con poder, honor, fama. Así que estos son personajes como el tipo Irat. En Santiago 4:16 vemos, pero ahora se jactan de sus fanfarronerías, toda jactancia es mala. Así que esto nos enseña que no debemos creernos más de lo que somos, debemos siempre hacer, como lo decía Pablo en Gálatas 6:14, es el libro que estamos estudiando, por cierto, todos los sábados. Dice, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Así que no debemos jactarnos absolutamente de nada, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo nos muestra. Así que se puede decir, otro ejemplo del cual no debemos seguir sería ser como el tipo de Irat. Pasamos a otra generación. Ya van 2 generaciones y aquí diríamos cada vez, como les decía, vamos de mal en peor. Con todo lo que siempre palabras en
en hebreo que tengan terminación en él se refiere a Dios, pero la palabra que le antecede es una palabra que es demasiado eh, eh, fea, horrorosa, que es golpeado o borrado por Dios. Creo que a ninguno de nosotros le gustaría ponerle un nombre de eso a nuestro hijo para que sea borrado de parte de Dios. O sea, aquí ya vemos la rebelión de hasta dónde llega el corazón de Irak, su fanfarronería que le pone a su hijo, básicamente que esté lejos de la presencia de Dios, que sea borrado de su memoria de Dios. Eso es una maldición espantosa que podríamos verlo de esa manera. Y de hecho, la palabra, el nombre de este viene de la palabra mahá, que significa borrar, alisar, enjugar, exterminar, limpiar, básicamente desaparecer. Y en la Biblia esta palabra mahá la vemos que Dios la utiliza en diferentes historias. En una de ellas está en Génesis 6:7, es para que tengamos una idea de lo que representa Mahayuel. Dice, y dijo Jehová, borraré de sobre la faz de la tierra a los seres que he creado, desde el humano hasta la bestia, el reptil y las aves de los cielos, pues me pesa haberlos hechos. Y aquí cuando dice borraré, esa palabra mahá, eso es lo que traduce esa palabra, y es para darnos una idea de lo que significa este nombre. En Segunda de Reyes 21:13 también dice, extendido sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y escurriré, esta también la palabra mahá, a Jerusalén como se escurre un plato, escurriéndolo y volviéndolo boca abajo. Así que tremenda situación donde el Señor pone a Israel precisamente por su desobediencia. Y también en Éxodo 17:14 dijo Jehová a Moisés, escribe esto como recordatorio en un rollo y ponlo en conocimiento de Josué. Yo borraré del todo la memoria de Amalek por debajo de los cielos. Los amalecitas habían atacado, habían sido utilizados por el enemigo para destruir a Jerusalén, hicieron un ataque por la retaguardia, traicionándolos, y el Señor también los borró, y de hecho los borró de la historia del mundo a los amalecitas por haber hecho esto. Les aplicó el mahá, que básicamente traduce juicio de Dios sobre las naciones, tribus, ciudades e individuos que se levantan o que han levantado contra él. Así que aquí podemos empezar a ver cómo vamos de mal en peor en sus mismos nombres, que significan hasta este punto de desear estar borrados de la memoria del Señor. Entonces vemos cómo se va degradando el ser humano hasta quererse estar lejos completamente del Señor. Esta es la generación de los hijos de Caín. Vamos a otro hijo, otro descendiente de Caín, que es Matusael. Este es el siguiente. Estamos hablando de quinta generación de Caín y sexta de Adán. Eso es lo que el nombre de Matusael. Y Matusael que también termina en él y se refiere, tiene dos connotaciones, un nombre interesante en el sentido de que cuando decía que todo nombre terminado en él se refería al Señor, pero en este caso pueden interpretarse de dos maneras. Uno dice, está relacionado el nombre a Dios, pero también se traduce hombre de Sheol. Y como hemos visto, el Sheol es la ciudad o el sitio donde habitan los muertos, y es usado también como el infierno. Entonces, estamos hablando de dos sentidos opuestos. Uno, hombre de Dios, pero al mismo tiempo hombre que pertenece al infierno. Como vemos aquí, siempre esos dos son dos caminos o dos senderos
que siempre tiene el ser humano en este lugar, pues lógicamente, como vemos todos sus antecedentes, lo más seguro es que significara hombre del infierno, es lo que podríamos traducir. No sé a quién se le ocurriría poner un nombre así a su hijo, pero vemos cómo se degrada el ser humano hasta el punto de preferir que sus hijos vivan en un infierno y no que sea un hombre de Dios. Sin embargo, siempre la historia nos muestra que nos da el Señor de esas dos opciones. Y es interesante uno también cómo puede afectar a sus propios hijos en criarlos para que sean hijos de Dios o criarlos para que sean hijos del infierno. El Señor siempre nos da esa posibilidad de tomar cualquiera de los dos caminos. Lo vemos en diferentes pasajes de la Biblia. En Génesis, en Deuteronomio 30, del 15 al 16, dice: he aquí yo pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, por cuanto hoy te mando que ames a Jehová tu Dios, andando en sus caminos y guardando sus mandamientos, estatutos y decretos, a fin de que vivas y te multipliques, para que Jehová tu Dios pueda bendecirte en la tierra a donde entras para poseerla. Así que el Señor siempre nos da esas dos posibilidades: la muerte, el mal, o la vida y el bien. En versículos 19 y 20 dice: hoy mismo llamo por testigos contra vosotros a los cielos y a la tierra, de que os he puesto delante de la vida y la muerte, y la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, obedeciendo su voz y siéndole fiel, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días. Así que siempre tendremos esas dos opciones de parte del Señor, en este caso por todos los antecedentes que vemos de sus generaciones pasadas y lo de las generaciones futuras. Vemos que traduce básicamente como el hijo del infierno o hombre del infierno. Este es el nombre que le han dado a este hijo, Matusael. Ya se puede decir, para cerrar la gran brecha de las generaciones del mal, cerramos con la séptima generación de Adán y la sexta de Lamec. Es la sexta de Caín, perdón, y es Lamec. Lamec es uno de estas generaciones, de los más conocidos de pronto, de los que más se recuerdan, y básicamente traduce ser un joven fuerte o conquistador. Y eso es lo que seguramente era Lamec, una persona con muchas habilidades físicas, muy atractivo físicamente también, típico conquistador, pero que utiliza su poder y su fortaleza física para tener violencia contra los débiles. Siempre la parte del fuerte trata de abusar de los débiles, abusar de su poder. Y también son personas que son ensimismadas, hedonistas, y que todo su centro es su figura, y representa ese alejamiento de parte hacia Dios, mejor dicho. Y la Biblia nos habla específicamente de él. Los otros hijos apenas los nombra, pero la Biblia hace un alto en este personaje de Lamec. En Génesis 4:19 nos habla de él. Y tomó Lamec para sí dos mujeres. El nombre de la primera era Ada y el nombre de la segunda era Sila. Y este es el personaje que se considera el primer polígamo en la historia bíblica. Hasta aquí todos hablaba de que tenía una mujer. Aquí la Biblia nos habla de que Lamec, como buen conquistador, por su fortaleza seguramente física, toma para sí dos esposas. Así que se conoce como el primer polígamo de la historia de la humanidad. Y nos habla de sus dos esposas, la Biblia. La primera esposa, la vemos aquí, aquí se ve cómo se abre el cuadro
en la línea horizontal vemos a Ada y a Sila. Cada una de ellas le dio 2 hijos y ahorita vamos a hablar sobre estos 2, sobre los hijos de Lamec. Ada significa adornar, decorar, brillar. Y se analiza a este personaje como una persona atractiva, seductora, que quería estar completamente brillar ante la sociedad, ante las personas. Seguramente se maquillaba mucho y representa esa mujer que quiere seducir a los hombres o a las demás personas. En cambio, Sila, curiosamente, lo contrario, habla de penumbra o sombra. Así que veo una contraposición, una quiere brillar, la otra es una sombra. Y en Génesis 4, 23, 24 nos habla sobre ellas. Dijo, Lamec dijo a sus mujeres Ada y Sila, escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Y aquí vemos esa característica de Lamec, cuando uno habla de alguien como un fosforito, como alguien violento, como alguien agresivo, como alguien que no puede controlar sus impulsos, hace referencia a Lamec. Uno ve las 2 esposas seguramente muy orgullosas de su marido Lamec, un tipo no solamente tiene las características de sus antepasados, de ser fanfarrón, de quererse mucho, de ser conquistador, sino que además habla en esta canción, es un tipo de canción que les canta a sus mujeres, hace alarde de su fortaleza, diciéndoles que simplemente mató a un hombre porque lo hirió. La palabra hirió en el hebreo se refiere a una herida muy leve, algún rasguño básicamente, y por eso mató a un hombre, y habla de que es una persona vengativa, que hablando de que si Dios le había dicho a Caín que iba a ser vengado 7 veces si alguien lo mataba, decía que por Lamec sería vengado 77 veces. Así que uno ve aquí lo que había en el corazón de Lamec, en una persona que se enojaba fácilmente, que tomaba venganza, que exaltaba el yo, y básicamente muestra lo que termina siendo la degradación de la vida humana, que la vida no vale absolutamente nada, que por cualquier cosa se mata o se quita la vida a cualquier otra persona. Y esto es el grado máximo de degradación de la civilización y lo que representa Lamec. Aquí nos habla de sus hijos también, y en el versículo 20 y 21 vemos que Ada dio a luz a Jabal, quien fue antepasado de los que habitan en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano era Jubal, quien fue antepasado de todos los que tocan arpa y flauta. Así que encontramos a Jabal, ese nombre traduce liderar, básicamente era un líder, seguramente, y fue el primer comerciante de ganado. No solamente era ganadero, de pronto como su antepasado Abel, sino que simplemente comercializaba, una persona que se dedicaba al comercio de ganado. Y por otro lado tiene su hermano Jubal, uno Jabal y el otro Jubal, y el otro es más bohemio. Básicamente es el padre de la bohemia, del sonido, de la música, pero no es un sonido de una música para adorar a Dios, sino más bien tiene que ver con el placer sensual, con el entretenimiento, con el enamorar a las mujeres a través de su música, y ese es lo que representa Jubal. Entonces, por un lado, Ada tuvo a un comerciante de ganado, una persona que se dedicaba a la ganadería, y por otro lado, uno que se dedicaba a la sensualidad, a la vida de farra, a la vida bohemia.
En Génesis 4:22 nos dice Sila dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Entonces aquí, por el otro lado, la otra esposa de Lamec tuvo dos hijos, un hijo y una hija, es lo que nombra la Biblia aquí. Tubal Caín hace referencia a Caín, su antepasado, pero Tubal significa multiplicar. O sea, que fue un hijo que quería que multiplicara la herencia de Caín en el sentido de maldad, de hacerle nombre a él y multiplicar por generaciones a través de la violencia. Cuando habla de que se dedicaba al bronce y de hierros, era un herrero que lo que en esa época hacía eran armas para matar a las demás personas. O sea, era fomentar el asesinato, como vemos aquí, que la vida no valía nada, y esto es el grado máximo de degradación humana. Y por último, habla una mujer, y es curioso que la Biblia ponga a una mujer dentro de la genealogía. Habitualmente podían nacer varias mujeres dentro de la familia, pero no eran nombradas. Pero aquí el Señor nos permite conocer que a Naama, y Naama significa placer, seducción, lujuria. Eso es lo que traduce la palabra Naama. Entonces aquí vemos el cuadro completo de lo que es la degradación humana, donde vemos que se dedican básicamente al humanismo. O sea, el centro de todo es el ser humano. Aquí ya se ha olvidado a Dios, se busca que Dios no aparezca por ninguno de sus proyectos. Vemos también el ejemplo del hedonismo, que es el hombre como centro de todo, solamente vale el yo, y por último, tiene que ver con toda esa parte de comercio. Simplemente me interesa conseguir lo material, disfrutar de la vida a través de la bohemia, de la música, de la sensualidad, y por último hace referencia a Naama, que ejemplifica la corrupción sexual, simplemente utilizar sus cuerpos para satisfacción sexual. Así que hasta aquí vemos cómo de generación en generación estas 7 generaciones terminan siendo todo lo que es la civilización humana sin Dios. Podemos resumir que el pecado de Adán básicamente fue desobedecer la palabra de Dios cuando el Señor le dijo que no tomara del árbol del bien y del mal, y pues hicieron lo que el Señor no le agrada. El pecado de Caín es rechazar la palabra de Dios al matar, a quitar la vida, a derramar sangre, y después despreciar todas las oportunidades que Dios le dio para que se arrepintiera. Y vemos que pues el castigo para él fue más grande que el de Adán. A Adán le tocaba trabajar esa tierra fértil con el sudor de su frente, pero a Caín pues le tocó ese mundo inhóspito, desértico, donde por más que trabajara no producía absolutamente nada. Y cerramos esa generación del ser humano sin Dios con el pecado de Lamec, que es básicamente la generalización del homicidio, ese deseo de venganza, de impiedad, donde no hay amor por ninguna parte. Simplemente se trata de satisfacer los impulsos, los deseos carnales, y que la vida, como dice la canción, no vale absolutamente nada. Y Lamec es como ya la cúspide máxima de lo que es el humanismo, sin la presencia de Dios en sus vidas.